que muchas veces usamos la palabra energía o se usa en el ámbito cotidiano la palabra energía y eso no está en general en relación con el concepto de energía que usamos en física, ¿sí? De ninguna manera esos términos que usamos cotidianamente para decir que hay buena energía, hay mala energía, no sé, hay que cambiar la energía de un ambiente. Bueno, esa idea de energía que ni siquiera sé bien qué significa, nada tiene que ver con la energía, con el concepto de energía con el que vamos a trabajar en física, ¿sí? Creo que bastante idea tienen de lo que es la energía, porque es un concepto que se trabaja en la escuela secundaria y, y está bien, digamos, nosotros cotidianamente también lo incorporamos en artefactos tecnológicos cuando decimos que necesitamos energía para poder calefaccionar una casa, para usar un celular, para hacer andar el auto. Bueno, esa idea de energía está bien, vamos a formalizarla un poquito nada más, ¿sí? La definición que a mí más me gusta, y es una definición tradicional de energía, es que es la capacidad que tiene algún sistema de realizar un trabajo, ¿sí? En la clase pasada vimos lo que era un trabajo. Básicamente las fuerzas son las que pueden hacer trabajo actuando sobre un cuerpo y logrando un desplazamiento de ese cuerpo. Bueno, la energía es la capacidad que tiene algún sistema. Un sistema es simplemente una parte del universo que nosotros estamos aislando imaginariamente para su estudio, ¿sí? Entonces, puede ser lo que ustedes quieran un sistema, lo que ustedes estén considerando. Bueno, la capacidad que tenga ese elemento que ustedes están considerando de realizar algún trabajo es lo que vamos a llamar energía, ¿sí? La energía la vamos a poder encontrar de muchas maneras o tenerla asociada a muchas interacciones distintas, a muchas fuerzas distintas. Por ejemplo, si yo tengo un elemento, una sustancia que puede combustionar, que puede ser una reacción química exotérmica, liberar calor, ¿sí? Esa sustancia podemos decir que tiene una cierta energía química acumulada que puede llegar a liberar en el caso de que se produzca una reacción, ¿sí? Bueno, y ahí la fuerza que está involucrada, la fuerza que es capaz de realizar un trabajo, es la fuerza que está asociada a los enlaces atómicos o moleculares que hay en la sustancia, ¿sí? La fuerza entre esas moléculas, esos átomos por empezar, y después de los electrones con los núcleos atómicos, esas fuerzas son las que, en definitiva, las van a terminar realizando un trabajo cuando esta energía se libere. Entonces, siempre que hay una transformación en la energía, es porque hay fuerzas que están involucradas en el sistema que realizan un trabajo, y bueno, eso da lugar, ya vamos a ver un poquito más, a transformaciones en la energía. Entonces, les decía, la energía uno la puede encontrar en diversos ámbitos y asociadas a diversas fuerzas. Nosotros vamos a trabajar con algunas energías, en particular con aquellas energías que están asociadas a el movimiento macroscópico de objetos, ¿sí? Es decir, las energías asociadas a movimientos de objetos grandes. No nos vamos a meter en energías asociadas a movimientos de electrones o de átomos. En general, cuando nosotros tenemos un elemento macroscópico, como este que está acá, ¿sí? Uno puede describir la energía que tiene este elemento en función de dos visiones, si quiere. Por un lado, la energía asociada al movimiento grande de este borrador, es decir, si este borrador se está moviendo, en qué posición del espacio está ubicado.
Y por otro lado, la energía asociada a los componentes microscópicos de este borrador. Es decir, adentro de este borrador, o este borrador, mejor dicho, está formado por átomos, por moléculas, que ellas mismas se están moviendo, o ellas mismas están en distintas posiciones, y en esas posiciones sienten distintas fuerzas y por lo tanto tienen distintas energías. Nosotros no nos vamos a meter con esa parte microscópica, es decir, no vamos a caracterizar la energía de los componentes de los objetos macroscópicos. Simplemente nos vamos a limitar a la energía asociada al movimiento macroscópico, grande, sin meternos en lo que está pasando adentro microscópicamente. El tratamiento que se le da a la parte microscópica es muy parecido, pero bueno, intervienen algunos factores adicionales que no nos da el tiempo para tener en cuenta y por eso nos limitamos a la parte macroscópica. Esta energía asociada al movimiento grande de los objetos, le vamos a poner un nombre, y es energía mecánica, ¿sí? Es la energía asociada al movimiento macroscópico de objetos. Se puede hablar, y lo pueden llegar a encontrar en algún libro así, de energía mecánica de objetos microscópicos, pero en general se les suele dar otra terminología. Pero básicamente la energía mecánica es la asociada al movimiento, sin meternos en la composición interna de los objetos. Entonces, dentro de todas las formas de energía que ustedes conocen y que seguramente han sentido nombrar, la que vamos a trabajar en esta materia es la energía mecánica. Bien, entonces eso ya nos incluye, por ejemplo, estudiar procesos en los que haya reacciones químicas, porque hay involucradas energías de enlaces químicos, ni hablar de reacciones nucleares, que involucra energías de enlaces nucleares. Tampoco vamos a estudiar en la materia energías eléctricas, no vamos a estudiar, tal vez un poquito más adelante veamos algo de electricidad y ahí la nombremos, pero por ahora no vamos a meternos en energías eléctricas. Y bueno, hay varias formas que vamos a excluir. Bueno, dentro de la energía mecánica vamos a hablar de dos tipos de energía. Una de ellas es la energía cinética. La energía cinética es la que tiene un cuerpo, cualquier cuerpo que tenga masa, por el hecho de estar moviéndose, por tener una velocidad. Todo cuerpo que tenga masa y que tenga velocidad tiene energía cinética. Nota aparte, si no tiene masa también tiene energía cinética, pero se define de una manera distinta a la que vamos a definir nosotros acá y no la vamos a trabajar. Así que nosotros vamos a considerar todos objetos que tienen masa y pueden tener energía cinética si es que tienen una velocidad. La expresión que la define a la energía cinética es esta. Un medio de la masa por la velocidad del objeto al cuadrado. Esta velocidad que interviene acá es el módulo de la velocidad, ¿sí? No es una componente. La energía es un escalar. Por su definición, vemos acá no hay ninguna rayita arriba de ninguna de los parámetros. Es un escalar, es un número. No tiene componentes, no tiene ningún sentido decir energía cinética en la dirección X. No. De la misma manera que ustedes no dirían nunca cuál es la temperatura de un objeto en la dirección X. Es insólito, ¿sí? La temperatura de un objeto es la temperatura de un objeto, es un número, no tiene direcciones. Lo mismo pasa con la energía, no tiene direcciones. Entonces, si yo tengo un movimiento en dos dimensiones, que la velocidad tiene una componente en X y otra componente en Y, no importa, lo que interviene acá, lo que escribo acá, es el módulo de la velocidad. Esta es la definición de energía cinética. Entonces, fíjense que, como lleva una masa acá, esta energía cinética está asociada a un cuerpo.
Cada cuerpo puede tener una propia energía cinética. ¿Por qué algo que tiene una masa y que tiene una velocidad tiene una energía, de acuerdo a nuestra definición de energía, que es la capacidad de realizar trabajo? Si yo estoy diciendo que algo que tiene masa y tiene velocidad tiene energía, es porque estoy indicando que algo que se está moviendo puedo usarlo para realizar un trabajo. ¿Sí? Ya lo vamos a escribir con un teorema, pero esto es muy simple de imaginar. Imagínense, yo tengo dos objetos. Este que está quieto no tiene energía y este que se viene moviendo tiene una velocidad determinada. ¿Sí? Si yo hago que este que tiene una velocidad determinada impacte sobre el otro, choque al otro, lo que va a pasar después de que lo choca es que este también se va a empezar a mover. ¿Bien? Entonces, fíjense lo que pasó. Este que no se estaba moviendo, ahora se está moviendo y se desplaza. Entonces, yo usé este objeto para poder desplazar a este otro. Como lo desplazó, efectivamente hizo un trabajo sobre ese objeto, porque el trabajo era el producto de la fuerza que le provoca por el desplazamiento que le provoca. Esto le hace fuerza cuando lo choca y lo desplaza. Entonces realiza un trabajo. Fíjense que usamos el movimiento que tenía este objeto para realizar un trabajo. Entonces, efectivamente, vemos que un objeto que tiene movimiento tiene la capacidad de hacer un trabajo sobre otro. Entonces, por eso hablamos de que tiene una energía, porque puede realizar un trabajo sobre otro cuerpo. Bien, esta es fácil en general de escribir en todas situaciones, porque la energía cinética tiene una definición precisa y simple. Las unidades de la energía, para todas las energías, pero en particular para la energía cinética, pueden deducirlas a partir de las unidades de masa y de las unidades de velocidad. Vamos a escribir acá. Las unidades de la energía, para cualquier tipo de energía, son los joules. Los mismos joules que vimos la clase pasada cuando definimos trabajo. La energía se expresa en joules. Por supuesto que hay otras unidades en las que pueden trabajar la energía, pero las del sistema internacional son joules. Una muy común que usan los químicos en general son las calorías o kilocalorías. Bueno, y hay una conversión, hay un 4,18, 4,19 para pasar de una a otra. Bien, esta es como una pata de la energía mecánica. La otra pata de la energía mecánica le vamos a llamar energía potencial. Ahora vamos a definir precisamente qué es la energía potencial, pero su definición es un poquito más complicada. Me interesa el concepto de energía potencial, que me parece que no es tan difícil de entender el concepto. Vamos a hacerlo con una situación, ejemplificándolo con una situación. Tengo el borrador. Imagínense, no lo voy a hacer ahora porque no lo van a ver, en el aula lo podríamos hacer, que yo tiro el borrador para arriba, lo suelto y el borrador va volando, ¿no? Verticalmente y después eventualmente vuelve. Ni bien yo lo suelto y lo impulsé, esto tiene velocidad, ¿sí? Como tiene velocidad, tiene energía cinética, ¿sí? Bien, entonces esto arranca con energía cinética. A medida que esto va subiendo, su velocidad va disminuyendo. Ustedes saben que esto se va frenando a medida que sube, ¿no? Entonces, si su velocidad va disminuyendo, su energía cinética también va disminuyendo. A medida que sube, disminuye la energía cinética. Cuando esto llegue a la altura máxima, esté arriba de todo, la velocidad, imagínense que esto se mueve solo verticalmente, así que la velocidad vale 0. Es decir, que tiene energía cinética igual a 0. ¿Bien? La perdió. Tenía al principio, la fue perdiendo, cuando está arriba de todo no tiene nada de energía cinética, la perdió toda. Si yo espero ahí, esto va a empezar a bajar. Y a medida que baja, de vuelta va recuperando la velocidad, va aumentando la velocidad, de tal manera que cuando llegue a la misma altura desde la que yo lo lancé,
la velocidad que va a tener va a ser la misma que tenía ni bien lo lancé. Es decir, que va a recuperar toda la energía cinética que tenía al principio. Entonces, a lo largo de todo el proceso, el borrador arranca con energía cinética, la va perdiendo, se queda con 0 energía cinética y después la recupera y cuando llega abajo de todo, recupera la misma que tenía inicialmente, ¿sí? Entonces, a nosotros lo que nos gustaría es, como en forma abstracta, ¿no?, decir que esta energía cinética que él va perdiendo, en realidad no se va perdiendo, porque después la puede recuperar. Entonces, lo que vamos a decir es que esta energía se va transformando. Es como que se la fuéramos sacando a la cinética y la ponemos en otro lugar. En un lugar desde el cual después el cuerpo la puede volver a tomar para recuperarla. ¿Sí? Como si, bueno, si la cinética la pierdo, pero no es una energía que se pierda. Simplemente está asociándose a otra cosa, no a la velocidad. Pero después, desde esa otra cosa a la que está asociada, el cuerpo la puede tomar para volver a ganar energía cinética. ¿Sí? Entonces, esa otra cosa, ese otro lugar al que nosotros vamos a asociarle esta energía que se transforma de cinética en eso, es a lo que llamamos energía potencial. ¿Sí? ¿Por qué es potencial? ¿A qué refiere la palabra potencial? Es que es una energía que en principio no se está usando, ¿sí? Cuando el cuerpo pierde la cinética y la pone ahí en la potencial, es una energía que el cuerpo ya no tiene, pero tiene la potencialidad de usarla. Fíjense, cuando este estaba arriba de todo, que tenía velocidad 0, usa esa energía potencial para volver a ganar velocidad, para poder recuperar velocidad. ¿Sí? Entonces es potencial justamente porque tiene la potencialidad de brindarle energía cinética de vuelta al cuerpo. Esa es la idea de la energía potencial. A diferencia de la energía cinética, la energía potencial está asociada a una fuerza. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de la energía potencial de determinada fuerza. A la fuerza y al cuerpo, a las dos cosas. La cinética solo al cuerpo. La potencial va a estar asociada al cuerpo y a una fuerza. En este caso, en este ejemplo que yo les estoy poniendo del borrador que sube, la energía potencial está asociada a la fuerza gravitatoria, ¿sí? Porque es la fuerza gravitatoria la que, en definitiva, está haciendo después ganar velocidad a este cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a hablar ahí en ese caso de una energía potencial gravitatoria. Y no todas las fuerzas tienen energías potenciales, ahora vamos a entrar en ese detalle, pero las que la tienen, si tenemos varias fuerzas que pueden tener energía potencial, cada una de ellas tenemos que contemplar la energía potencial que tenga, ¿sí? Otro ejemplo fácil de ver de energía potencial, imagínense un resorte, ¿no? Tengo un resorte y yo lo comprimo, lo aprieto, ¿sí? Está todo comprimido y quieto. Entonces, eso está quieto, no tiene energía cinética. Pero por el hecho de estar comprimido, tiene una energía potencial. Porque, ¿qué pasa? Si yo lo suelto, si imagínense que tienen una pelotita al final del resorte, dispara la pelotita. ¿Sí? O como los rifles de aire comprimido, si los conocen o han tenido alguno, uno comprime un resorte, cuando lo suelta, eso dispara el objeto que tiene adelante. Bueno, vamos a decir que ese resorte tiene acumulada una energía potencial cuando está comprimido, porque tiene la potencialidad de hacerle ganar energía cinética a algún objeto. ¿Sí? Bueno, como esto pueden imaginar un montón de situaciones, un elástico que uno estira, ni hablar que hay energías potenciales en las reacciones químicas, es decir, cuando yo tengo un elemento combustible que no está combustionando todavía, no importa, tiene una energía potencial química, porque es una energía que podría yo usar para sacarla de ahí y realizar un trabajo. Bueno, entonces, ese es como el concepto de energía potencial. Vamos ahora a la definición más formal de energía potencial. Tengo que borrar acá, pero entonces, antes de pasar a eso, la energía mecánica está compuesta por energía cinética y energía potencial.
es la suma de las dos. La energía mecánica es la cinética más la energía potencial. La cinética está asociada a una partícula que tenga masa y velocidad. La potencial está asociada a alguna partícula y a alguna fuerza. Entonces vamos a la definición formal de energía potencial. En realidad lo que se define, lo que está definido, no es la energía potencial. Lo que se define es la variación de la energía potencial. Está definida solo su variación, no su valor absoluto. La definición es que es menos el trabajo hecho por esa fuerza. Menos el trabajo. Vimos que, o les dije, que la energía potencial estaba asociada a una fuerza, entonces el trabajo que tengo que poner acá es el trabajo hecho por esa fuerza que yo estoy considerando. ¿Sí? Escrita así, esta definición no parece tan complicada, pero hay algo que la complica un poquito. No todas las fuerzas tienen energías potenciales asociadas. Solamente un tipo de fuerza que se llama fuerza conservativa. Entonces, para que esta definición valga, sí o sí, F tiene que ser una fuerza conservativa. ¿Qué quiere decir que F sea una fuerza conservativa? Vieron que yo les dije que cuando este objeto iba subiendo, esa energía cinética que se iba perdiendo, se iba guardando en algún otro lugar desde el cual yo la podía recuperar. Bueno, algunas fuerzas van transformando esta energía cinética y la van poniendo en otro lugar, pero en un lugar tal, o en una forma de energía tal, dicho más precisamente, del cual yo no la puedo recuperar para ganar de vuelta velocidad, para ganar de vuelta energía cinética. ¿Sí? Ese ejemplo, típicamente, tiene una caja en el piso, ¿no? Yo tengo una caja en el piso y la empujo por el piso y que arrastre, que patine. Después que patina un poco, esta caja termina frenada, ¿sí? Se frenó, es decir, su energía cinética se perdió. Pero no pasa que listo, después que se frenó sola, se empieza a mover y vuelve hacia mí, en un piso plano, ¿no? No es que perdió esa energía cinética, la acumuló en algún lugar desde el cual después la puede volver a tomar y la caja vuelve hacia mí sola. No ocurre eso. ¿Por qué no ocurre eso? Porque la fuerza que está involucrada ahí, que le está haciendo perder la energía cinética, es la fuerza de roce entre la caja y el piso. Y la fuerza de roce no es una fuerza conservativa. No cumple esta condición. No tiene la capacidad de sacar esa energía cinética y acumularla en una forma de energía de la cual después recuperarla como movimiento de vuelta. Lo que hace el roce es transforma esa energía cinética en energía térmica, en calor, en las superficies que están en contacto, se calientan. El roce va a hacer que se calienten ambas superficies que están en contacto. Y yo no puedo usar ese calor, el calor es una forma de energía, o mejor dicho, sí. No quiero meterme demasiado en eso, pero sí, imagínense lo que es una forma de energía. No puedo usar eso, no puedo usar ese calor para generar movimiento en mi caja de vuelta. La perdí como energía de movimiento. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que el roce es una fuerza no conservativa. Bueno, energías potenciales tienen únicamente las fuerzas que sean conservativas, las otras no. ¿Cómo hacemos para identificar si una fuerza es conservativa o no es conservativa? Lo que hay que hacer es
analizar si el trabajo que esa fuerza realiza depende del recorrido o no depende del recorrido. Yo les decía en la clase pasada que el trabajo en general depende del recorrido que yo siga con el desplazamiento, no solamente de la posición inicial y de la final, sino de cuál sea el camino en el medio. Bueno, estrictamente eso es cierto para las fuerzas no conservativas. Para las no conservativas el trabajo va a depender del recorrido. En cambio, si yo tengo una fuerza conservativa, como por ejemplo la gravedad, las fuerzas conservativas hacen un trabajo que es independiente del recorrido, solamente dependen de la posición inicial y de la posición final. ¿Sí? Entonces, la forma que tengo para darme cuenta si una fuerza es conservativa o no es calcularle su trabajo en alguna trayectoria arbitraria y ver si ese trabajo depende o no depende del recorrido seguido. Entonces, si no depende, es conservativa, y si depende, es no conservativa. Lo que vamos a hacer ahora, en un ratito, es vamos a demostrar que la fuerza gravitatoria es conservativa y que la fuerza de roce es no conservativa. Así tienen como ejemplo una demostración de cómo me doy cuenta, cómo hago para darme cuenta si es conservativa o no es conservativa una fuerza. Pero bueno, entonces, más allá de la definición de conservativa o no, tengan presente que las energías potenciales están definidas únicamente para las fuerzas que sean conservativas. No vamos a hablar nunca de energía potencial de la fuerza de roce, por ejemplo. Sí vamos a hablar de la energía potencial de la fuerza gravitatoria. O podemos hablar de la energía potencial de la fuerza eléctrica o de la fuerza elástica, que es la que hace un resorte. Bueno, ¿qué implica el hecho de que esto esté definida su variación y no su valor absoluto? Esto lo que implica es que el valor absoluto de la energía potencial es completamente irrelevante. Yo puedo elegir el cero de energía potencial donde a mí se me ocurra. Y lo único que importa en realidad son las variaciones de la energía potencial. Pero el valor absoluto no es relevante para nada. Esto, la experiencia cotidiana que más a mano me parece que tenemos es el voltaje que tiene el enchufe de la pared. ¿Vieron cuando decimos que nosotros nos manejamos con una red eléctrica que tiene 220 volts? Bueno, esos 220 volts es casi la energía potencial eléctrica que tenemos ahí. Hay una carga dividiendo, pero no importa. Es una energía potencial. Y en realidad, estrictamente, no importa cuál es el voltaje de uno de los terminales del enchufe, sino lo que importa es la diferencia entre ellos. ¿Sí? Uno solo, decir que tiene 220 o decir que tiene 2000 es completamente arbitrario, porque lo que importa es qué diferencia tiene uno respecto al otro. Ya lo vamos a ver con el caso gravitatorio y van a ver por qué las diferencias de energía son lo relevante y no los valores absolutos. Bueno, por supuesto la energía potencial también tiene las mismas unidades que la cinética y que el trabajo, y son los joules. Bueno, vamos a hacer en un mismo paso dos cosas. Vamos a demostrar que la fuerza gravitatoria es conservativa y vamos a encontrar cómo escribirle su energía potencial. ¿Sí? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es considerar esta situación. Yo tengo algún objeto en alguna posición inicial, está ahí en alguna posición del espacio, y se mueve hasta otra posición del espacio, a la que le llamo final. Imagínense que se mueve de acá hasta acá. Pero como yo quiero demostrar que la fuerza gravitatoria es conservativa, tengo que demostrar que el trabajo que hace esta fuerza cuando el objeto se mueve desde acá hasta acá no depende de la trayectoria. Ese es el objetivo.
De esa manera demuestro que es conservativa. Entonces yo voy a suponer que se mueve de ahí hasta ahí por alguna trayectoria arbitraria. Esta puse cualquier recorrido, es un recorrido arbitrario. Podría ser este o cualquier otro. ¿Está bien? No tiene ninguna particularidad este recorrido. Simplemente parto desde una posición inicial y voy hacia una posición final. Por supuesto, para que la partícula pueda hacer este recorrido, la fuerza gravitatoria no puede ser la única que está actuando, ¿no? Porque si no, no se movería de esta manera, tendría que haber otras. Pero no importa, yo me voy a concentrar únicamente, me voy a limitar a ver cuál es el trabajo que está haciendo la fuerza gravitatoria. Entonces, vamos a calcular el trabajo hecho, la fuerza gravitatoria le llamamos peso. Entonces, el trabajo hecho por el peso en este recorrido, cuando voy desde la posición inicial a la posición final. Estrictamente, este trabajo se calcula haciendo una integral, ¿no? Era la integral del producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Esa es la definición de trabajo. Pero vimos que si la fuerza es constante, como acá pasa, que el peso es constante, el peso no va cambiando, podemos escribir este trabajo de la siguiente manera. El producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Este producto escalar lo podíamos escribir de dos formas distintas, o en función de el ángulo que hay entre estos dos vectores o en función de las componentes. En este caso me parece que lo más fácil es escribirlo en función de las componentes para hacer esta cuenta. ¿Cómo me quedaría este producto escalar? Esto es el primer vector, escrito en función de los componentes me queda así, Px, Py, producto escalar, y el segundo vector, el desplazamiento me queda delta X, delta Y. Entonces este producto escalar se hacía primera por primera más segunda por segunda. Me queda Px delta X más Py delta Y. Pero el peso, ustedes saben que el peso es una fuerza que va hacia abajo. Este es el peso. ¿Sí? No tiene componente en X, no hay una parte del peso que esté en X, está toda en la dirección Y. Entonces, esto que está acá es 0. Se me fue el primer término. Y el segundo, el peso es masa por gravedad, pero con el sistema de referencia que yo elegí, como elegí este sistema de referencia acá, con el I positivo para arriba, esta componente me queda negativa, entonces me queda menos masa por gravedad, y este delta I lo puedo escribir así, como I final menos I inicial. Entonces, fíjense que calculamos el trabajo hecho por el peso en esta trayectoria completamente arbitraria. Yo no dije nada sobre cómo iba esta curvita, y obtuvimos esto, que es completamente independiente de cómo sea esa curvita. Esto de lo único que depende es de la masa, de la gravedad, de la posición final en I y de la posición inicial en I. Y no depende para nada de la curva. Entonces, acabamos de demostrar que este trabajo es independiente del recorrido, solamente depende de la posición inicial y final. Y eso demuestra de que la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa.
Por ser una fuerza conservativa, le podemos definir una energía potencial. Y la definición de energía potencial me dice que tiene que ser igual a menos el trabajo. Entonces, como ya calculamos cuánto vale el trabajo, yo puedo desde acá escribir cuánto vale la diferencia de energía potencial. Esta P es de potencial, vamos a hacerle una G de gravitatoria. La diferencia de energía potencial gravitatoria, que por supuesto es igual a menos el trabajo gravitatorio o del peso, yo acá le puse peso, acá la G. O sea que es esto que yo escribí acá, pero con un signo menos antepuesto que me cancela este signo menos que tengo acá. Entonces esto va a ser M, G. Ahora vuelvo a escribir el delta I, que es más simple, lo había abierto simplemente para que vieran el I final y el I inicial. Mg por delta I. Entonces ya sabemos que la fuerza gravitatoria es conservativa y sabemos cómo escribirle su variación de energía potencial. Esta es la variación de energía potencial gravitatoria. Entonces, la energía potencial gravitatoria se ve acá que depende de la masa, por supuesto va a depender de la gravedad, ¿no? Y depende de la altura. Para que podamos escribir a la energía potencial gravitatoria así como la tenemos escrita acá, el sistema de referencia tiene que tener la coordenada I vertical y para arriba. Acuérdense que cuando escribí acá el peso, ¿sí?, consideré ya este sistema de referencia. Entonces, la energía potencial gravitatoria, este I que yo tengo acá en esta expresión, sí o sí tiene que representar altura. No vale esta expresión si el I es un sistema de coordenadas que está en una posición diagonal. Esto que viene acá, sí o sí, tiene que ser altura. Entonces, esta es la variación de energía potencial y en general lo que vamos a hacer es escribir cuánto vale la energía potencial, no ya su variación. La energía potencial gravitatoria la vamos a escribir así: masa por gravedad por altura. Y cuando tengamos que escribir una energía potencial gravitatoria, esto solo vale para la fuerza de gravedad, me queda expresada de esta manera, ¿sí? Fíjense que yo les había dicho que el valor absoluto de la energía potencial no importa, que es irrelevante, que solo importan sus diferencias. Entonces eso me permite a mí que esta altura que está acá también sea irrelevante su valor absoluto, solamente importen sus diferencias. Eso hace que el cero de altura, donde ubico yo el cero de altura, es completamente arbitrario, ¿sí? El cero de altura, ¿dónde está el cero? Lo puedo poner donde yo quiera. Porque si bien eso me va a cambiar cuánto vale la energía potencial, las variaciones van a ser independientes de eso. Y lo que importan son las variaciones de energía potencial. Entonces, el cero no hace falta que esté en el suelo. No es cierto que la energía potencial gravitatoria igual a cero esté en el suelo. Si yo quiero lo pongo a 5 metros de altura, no hay ningún problema, al cero. ¿Bien? Otra idea bastante común y equivocada es que las energías potenciales gravitatorias tienen que ser siempre positivas. Eso no es cierto. Pueden tranquilamente ser negativas, no tienen ninguna importancia, porque, insisto, no importa su valor absoluto. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, digo que el cero de altura está en el techo de mi casa, ¿no? Ese es el cero de altura y de ahí mido las alturas para arriba. Ahora, la posición en la que estoy yo, que es más abajo del techo, es una posición negativa. Entonces, esta posición tiene asociada una energía potencial gravitatoria negativa, porque el cero lo puse en el techo. ¿Bien? Y no hay ningún problema con eso, lo pueden hacer tranquilamente. Bueno, entonces, esta la vamos a usar mucho. La fuerza gravitatoria es conservativa y tiene energía potencial. Vamos a ver qué pasa con el roce. ¿Por qué
¿Qué particularidad podemos encontrar en la fuerza de roce o cómo podemos hacer para demostrar que es no conservativa? Para demostrar que es no conservativa, alcanza con hacer lo siguiente. Si yo calculo el trabajo que hace la fuerza de roce en un movimiento de ida y vuelta, es decir, voy a tener un objeto acá en el piso, así apoyado, y lo voy a desplazar primero hasta acá, ¿sí? Y después, en una segunda instancia, lo voy a volver. Esta va para allá y esta va para allá. Va y vuelve al mismo lugar. ¿Qué pasaría si la fuerza involucrada fuera conservativa? Si fuera conservativa, el trabajo que hace dependería únicamente de la posición inicial y de la posición final. Como la posición inicial y la posición final es la misma, el trabajo que realice, si fuera conservativa, tendría que ser igual a cero. ¿Sí? Porque dependería únicamente de la posición inicial y de la final y son iguales. Entonces tendría que ser un trabajo igual a cero. Si yo hago la cuenta de esta situación para la fuerza de roce y obtengo un trabajo que me da distinto de cero, estoy demostrando que es no conservativa. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer esa cuenta y vamos a ver que efectivamente da distinto de cero. Entonces pongámonos valores, porque con que lo demostremos para uno, para una condición, lo vamos a estar demostrando para todos. Inclusive, no, mejor, sin valores, lo vamos a hacer con parámetros. Así esos parámetros pueden tomar cualquier valor. Entonces, vamos a suponer que este objeto tiene una masa m, que yo lo desplazo para allá una distancia d, y que tengo un coeficiente de roce en esta superficie caracterizado por el parámetro mu. Entonces, esto lo hago ir una distancia d hasta acá y después vuelve a la posición inicial. Por supuesto, para que el objeto haga este movimiento, tiene que haber alguien empujándolo, ¿no? Pero a mí no me importa, en este caso, lo que haga la persona que lo está empujando o el mecanismo que lo esté empujando. Lo que yo quiero mirar es el trabajo que hace la fuerza de roce, porque es la fuerza de roce la que quiero analizar si es conservativa o no conservativa. Entonces, lo que vamos a hacer en esta situación es calcular cuánto vale el trabajo hecho por la fuerza de roce. La fuerza de roce, cuando el objeto va para allá, va para aquel lado. Cuando el objeto vuelve, va para el otro lado. Entonces, a la ida y a la vuelta, la fuerza de roce no es la misma, porque tiene direcciones, tiene sentidos distintos. Entonces, para poder calcular este trabajo usando la expresión para la fuerza constante, lo que a mí me conviene hacer es partir este trabajo, calcularlo en un trabajo a la ida más un trabajo a la vuelta. Va de vuelta. ¿Por qué lo hago de esta manera? ¿Por qué parto, divido en esta forma para calcular el trabajo? Porque en cada uno de estos tramos, tanto a la ida como a la vuelta, la fuerza de roce vale lo mismo. ¿Sí? A la ida vale siempre lo mismo y después a la vuelta también vale siempre lo mismo. No solo en magnitud, también vale lo mismo en sentido y dirección. ¿Está bien? Pero no vale lo mismo a lo largo de todo el recorrido, porque a la ida tiene un sentido y a la vuelta tiene otro. Entonces, partiéndolo de esta manera, yo ya sé que en cada uno de estos tramos puedo escribir el trabajo así. Este sería la fuerza de roce escalar el desplazamiento. Todo esto lo tengo que hacer a la ida, más lo mismo a la vuelta. Esto a la vuelta. Lo voy a anotar así, perdón. Esto a la ida y esto a la vuelta.
Y lo puedo escribir así, zafando de la integral, sin tener que hacer ninguna integral, porque en cada uno de estos tramos la fuerza de roce es constante. Entonces, pasemos este cálculo acá, que tengo más lugar. ¿Cómo me queda? Vamos a hacer esta cuenta, el trabajo de la fuerza de roce a la ida. Este producto escalar lo pueden hacer con cualquiera de las dos maneras de producto escalar. Vamos a hacerla con la otra, no con la que hice la de energía potencial gravitatoria, así practicamos las dos. El producto escalar era el módulo de una por el módulo de otra por el coseno del ángulo. Entonces me quedaría así. A la ida me quedaría el módulo de la fuerza de roce por el módulo del desplazamiento por el coseno, acá viene el ángulo entre ellas, entre la fuerza de roce y el desplazamiento. Todo esto a la ida. Más lo mismo a la vuelta. Bueno, ¿y cómo nos queda esta cuenta? El módulo de la fuerza de roce es un roce dinámico, así que es el mu por la normal. Pero en este caso, tengo un cuerpo en una superficie horizontal y ninguna otra fuerza en la coordenada vertical, así que la normal es igual al peso. Y el peso es masa por gravedad. Entonces, el módulo de la fuerza de roce me queda mu por m por g. Eso vale el módulo de la fuerza de roce. Por el módulo del desplazamiento a la ida es esta distancia d. Por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. El desplazamiento va para allá, porque el objeto se mueve para allá, pero la fuerza de roce va exactamente para el otro lado. Entonces, el ángulo que hay entre ellos es de 180 grados. Mira acá el coseno de 180. Si hago lo mismo a la vuelta, se los dejo para pensar a ustedes más despacio si quieren, pero van a ver que obtienen exactamente lo mismo a la vuelta. Por empezar, la fuerza de roce tiene la misma magnitud. El desplazamiento de vuelta es d, y el ángulo vuelve a ser 180, porque ahora el desplazamiento es para este lado, pero la fuerza de roce ahora va para allá. Entonces, de vuelta forman 180 grados. Entonces, esto me vuelve a quedar así. Mu por m por g, por d, por el coseno de 180. El coseno de 180 vale menos 1, y acá tengo dos cosas iguales, o sea que voy a tener dos veces lo mismo. Entonces, toda esta cuenta me termina quedando menos dos veces mu mgd. Entonces, fíjense que calculamos el trabajo en una trayectoria cerrada, se dice cerrada, quiere decir que sale y vuelve al mismo punto. Y ese trabajo no nos dio cero, nos dio distinto de cero. ¿Sí? Esto no da cero. Mu, mg, d, no hay nada que sea cero. Entonces obtuvimos que el trabajo de la fuerza de roce yendo y volviendo a la misma posición nos da distinto de cero. Y eso demuestra de que es una fuerza no conservativa. No tiene energía potencial la fuerza de roce. ¿Cómo venimos hasta acá?
Yo me perdí en el concepto que acabas de explicar de por qué no es una fuerza conservativa. Las fuerzas conservativas son aquellas que hacen un trabajo que es independiente del recorrido, es decir, que únicamente va a depender de la posición inicial y de la posición final, ¿sí? Esa es la forma que yo tengo de identificar si una fuerza es conservativa o no. Ahora lo que hicimos para el trabajo de la fuerza de roce es, me elijo una trayectoria que es cerrada, es decir, su posición inicial y su posición final es la misma. Si esta fuerza fuera conservativa, como la posición inicial y la final me da la misma, el trabajo me tendría que dar 0. Porque si el trabajo dependiera exclusivamente de la posición inicial y de la posición final, como no cambió, me tendría que dar 0. Nosotros lo que hicimos fue hacer toda la cuenta para la fuerza de roce, cuál es el trabajo que hace, y obtuvimos que el trabajo de la fuerza de roce, en este caso, no es 0. Y eso demuestra, eso prueba que la fuerza de roce es no conservativa. ¿Por qué hacemos esto? ¿Para qué queremos saber si es conservativa o no conservativa? Porque únicamente las conservativas van a tener energías potenciales. Entonces, únicamente para las conservativas yo voy a poder agarrar la energía cinética, transformarla en energía potencial y recuperarla después nuevamente desde la energía potencial para volver a transformarla en cinética. Si la fuerza que está asociada es conservativa, yo puedo hacer eso, puedo hacer la transformación entre la cinética y la potencial de ida y de vuelta tantas veces como quiera. Si la fuerza que está involucrada es no conservativa, yo no voy a poder hacer eso. Y lo que va a pasar con las fuerzas no conservativas es que me van a hacer perder energía. Por eso se llaman no conservativas, porque no conservan la energía. ¿Sí? Yo la voy a perder. Yo tengo una caja, por ejemplo, que agarro y la empujo por el piso. Ni bien la empujé, esa caja tiene energía porque tiene velocidad, pero se va frenando. Una vez que quedó completamente frenada, la energía que traía esa caja, esa energía cinética, la perdí. La perdí en el sentido de que no la puedo recuperar más, no puedo usarla para poner en movimiento a la caja de vuelta. ¿Por qué la perdí? Porque la fuerza involucrada en esa transformación de energía es una fuerza no conservativa. Es una fuerza de roce. Entonces, es muy importante poder identificar la presencia de fuerzas no conservativas, porque son las fuerzas que me van a hacer perder energía. ¿Sí? Esto de perder energía a lo mejor no les gusta mucho porque siempre les han enseñado que la energía no se pierde, sino que se transforma, ¿sí? Pero no se crea ni se destruye. Eso es verdad, no estoy diciendo que no, pero se va a una forma de energía que yo no la puedo usar, desde donde no la puedo tomar para transformarla en una energía mecánica. Es decir, como energía mecánica la perdí. Se fue a una forma de energía inútil, vendría a ser desde el punto de vista mecánico, ¿sí? No me sirve a mí para generar un movimiento después de esa energía. Entonces esa es la idea de lo que hicimos acá. La idea, los conceptos no son simples, insisto siempre con lo mismo. Esto es una introducción. La comprensión de esto se logra después de muchas horas de lectura y de ejercitación. Bien, esto es una introducción al tema. Los conceptos no son del todo simples, si bien son conceptos que nos suenan familiares como energía, no tenemos en general una noción muy elaborada de lo que es la energía en nuestra vida cotidiana. Bueno, vamos a ver estas definiciones, porque hasta ahora lo único que hicimos fue dar definiciones, qué era la energía cinética, qué era la energía potencial, qué era el trabajo, pero vamos a ver para qué nos sirven, en qué caso podríamos llegar a usar esto. Para poder usar estos conceptos, vamos a necesitar dos teoremas que se pueden demostrar. Yo no voy a demostrar porque me parece que es la parte por ahí
menos importante de esto, pero se puede demostrar lo que voy a escribir ahora. A partir de las definiciones que dimos, vamos a escribir dos teoremas. No salen de la nada, no son leyes esto que vamos a escribir, son teoremas, se demuestran a partir de estas definiciones. Hay un teorema que se llama el teorema del trabajo y la energía. Lo voy a escribir así, teorema del trabajo y en realidad la energía cinética. A veces se le llama teorema del trabajo y la energía, pero estrictamente es la energía cinética. El teorema del trabajo y la energía cinética dice lo siguiente. El trabajo total es igual a la variación de energía cinética. ¿Qué quiere decir trabajo total? Bueno, imagínense que yo tengo varias fuerzas realizando trabajo, no solamente una. El trabajo total es la suma de los trabajos que haga cada una de ellas. Y esto que está acá es el cambio en la energía cinética. Bueno, este teorema lo podemos usar para hacer un montón de cuentas. Por ejemplo, imagínense que yo tengo la caja apoyada así acá en el piso y la desplazo 2 metros. Vamos a darle valores. 2 metros. Para desplazarla 2 metros, yo le apliqué para allá una fuerza de 50 newtons. ¿Sí? Le apliqué 50 newtons, estoy empujando a la caja, la desplazo 2 metros. Y además, supónganse que la fuerza de roce entre la caja y el piso es de 10 newtons. ¿Sí? Y vamos a suponer que en este estado inicial, acá, la velocidad inicial es 0 y que la caja pesa 2 kilos. Todos esos datos tenemos. La velocidad inicial es 0, la caja pesa 2 kilos y estas son las fuerzas involucradas y yo la desplacé 2 metros. Y yo quiero saber cuál es la velocidad de la caja cuando está en este punto. ¿Sí? La pregunta, supónganse que es un ejercicio, la pregunta del ejercicio es cuál es la velocidad de la caja ahí, a los 2 metros. Esta es una situación que yo podría resolver por dinámica y cinemática, se puede hacer, porque es simple todo lo que está involucrado. Lo vamos a hacer con esto simple, pero usando este teorema, el teorema del trabajo y la energía. ¿Para qué queremos usar este teorema si lo podemos hacer por dinámica y cinemática? Porque hay muchas situaciones que no vamos a poder hacer por dinámica y cinemática porque son muy complejas, pero sí vamos a poder hacer por estos conceptos de energía. Eso es muy común, ¿sí? Hay muchas cosas muy complicadas para hacer las cuentas bien con cinemática. No sé, imagínense que la superficie, en vez de ser así, ustedes están desplazando esta caja por una superficie que es así. ¿Sí? Y vienen con la cajita así. Bueno, ahí los quiero ver haciendo cinemática en esta superficie. Es muy complicado. Pero por energía podría hacerse relativamente fácil. Bueno, ¿cómo aplico este teorema para hacer esta cuenta? Para encontrar cuánto vale la velocidad de la caja acá. Bueno, lo que me dice el teorema es, primero tenés que calcular el trabajo total. ¿Sí? Entonces, tengo varias fuerzas yo en este problema. Tengo
a la fuerza F, a la de roce, tengo al peso y tengo a la normal. Pero vimos la clase pasada para una situación muy parecida, que como el peso y la normal ambas son perpendiculares a la dirección de desplazamiento, en este caso, en este ejemplo, no están haciendo trabajo. Entonces, en este ejemplo, el trabajo del peso es igual a 0, el trabajo de la normal es igual a 0, el trabajo de la fuerza F es, como esta fuerza es constante y el ángulo que forma con el desplazamiento es 0, me queda directamente fuerza por esta distancia. O sea que me queda 50 por 2, esto es 100. Y el trabajo de la fuerza de roce es constante y el ángulo que forma la fuerza de roce con el desplazamiento es 180. O sea que me queda directamente fuerza de roce, que es 10, por el desplazamiento, que es 2, por el coseno de 180, que es menos 1. Entonces me queda menos 20. Menos 20. Entonces, el trabajo total tengo 100. Menos 20, el trabajo total es 80 joules. Ya calculamos este lado de la igualdad. Tengo el trabajo total. Me queda calcular acá la variación de energía cinética. ¿Sí? La variación de energía cinética, por supuesto, como toda variación, es final menos inicial. Entonces, la variación de energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos, esto mismo sería 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, pero la velocidad inicial es 0. La energía cinética inicial es 0, o sea que ahí viene un 0. No tenía esto energía cinética inicialmente. Bueno, estas dos cosas, me dice el teorema, esto tiene que ser igual a esto. Entonces ahí puedo plantear eso como una ecuación, porque la masa la tengo, la masa vale 2, y me queda simplemente despejar cuánto vale la velocidad final. Entonces el teorema me dice 80 es igual a 1/2 de la masa, que es 2, por la velocidad final al cuadrado. Y de acá despejan ustedes cuánto vale entonces la velocidad final. Que les va a quedar la raíz de 80, y bueno, no importa el número, simplemente la idea era que vieran cómo podían usar este teorema para realizar una cuenta. Entonces esto está acá, y se llama teorema del trabajo y la energía. El siguiente teorema es de uso más frecuente todavía que este. Se llama el teorema de la energía mecánica o el teorema de conservación de la energía también. Lo que dice es lo siguiente.
el trabajo, esto que puse acá, FNC, significa fuerzas no conservativas. Entonces, el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas, como vimos recién para la de Rose, esto tiene que ser igual a la variación de la energía mecánica. Esto dice ese teorema. El trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Esto es lo mismo, lo voy a escribir acá, esto es lo mismo que la variación de la energía mecánica es la suma de la cinética y la potencial. Energía cinética más energía potencial. Porque la definición de energía mecánica es esa, es que es la suma de estas dos. Si yo tengo varias fuerzas conservativas en mi problema, por ejemplo, tengo la gravedad, tengo un resorte que involucra una fuerza elástica que también es conservativa, tengo una fuerza eléctrica también. Bueno, las energías potenciales tengo que escribir la energía potencial de cada una de esas fuerzas. Cada fuerza va a tener su propia energía potencial y todas las tengo que escribir acá. Tengo que sumar todas las energías potenciales. Bueno, básicamente, ¿qué me está diciendo este trabajo? Me está diciendo, bueno, tu energía mecánica va a variar, va a cambiar únicamente si tengo fuerzas no conservativas que estén haciendo trabajo. Típicamente las fuerzas no conservativas son todos los rozamientos, las viscosidades que hay en los fluidos, por ejemplo, y todas las cosas que estén rozando de alguna manera son fuerzas no conservativas. Esas van a cambiarme la energía mecánica. Un corolario de este teorema, una consecuencia importante es que si el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a 0, si esto se cumple, obviamente esto es igual a 0, entonces esta variación tiene que ser igual a 0. Entonces, si esto es igual a 0, la energía mecánica tiene que ser igual a constante. Es decir, no puede estar cambiando, porque me dice, si esto es igual a 0, su variación vale 0, entonces no está cambiando. Vale siempre lo mismo. Esto que está acá, esta parte del teorema, estrictamente es lo que se conoce como conservación de la energía mecánica. La energía mecánica se conserva si el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a 0. Entonces vamos a aplicar este teorema en una situación, vamos a ver cómo hacemos una cuenta y van a ver la importancia del teorema, que nos va a servir muchísimo en ocasiones en las que cinemática y dinámica no nos sirven de demasiado porque son complicadas. Entonces, supongamos esta situación. Tengo esta pista y una bolita que va a bajar por esa pista. Acá le hice demasiado empinada, bueno, quería hacer una pista cualquiera. No tan empinada, ahí está. Tengo esta bolita que está bajando por esta pista. Imagínense que la velocidad inicial de esto es igual a 0.
su masa es de 2 kilos. Esta altura inicial es de 5 metros. Y el coeficiente de roce entre la superficie y la bolita es igual a 0, es decir, es despreciable el rozamiento entre la bolita y la pista. Lo que yo me propongo encontrar es cuánto vale la velocidad cuando la bolita llegue abajo de todo. ¿Qué velocidad tenemos ahí abajo? Fíjense que si yo quisiera resolver esto por dinámica más cinemática, es muy complicado porque como esta pista no es un plano inclinado todo recto, sino que va cambiando así, la normal va cambiando todo el tiempo y de una forma complicada. Eso hace que la aceleración esté cambiando todo el tiempo. Entonces no tengo una aceleración constante. No puedo usar las ecuaciones de cinemática que nosotros usamos, porque solo valían esas ecuaciones para cuando la aceleración era constante. Bien, entonces tendría que usar unos métodos de integración bastante complicados para poder hacer esto por dinámica, a partir de la segunda ley de Newton. Fíjense que va a ser muy fácil que encontremos cuánto vale la velocidad de la partícula usando el teorema de la energía mecánica que vimos recién. ¿Qué me decía ese teorema? El trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Tenemos que ver cuánto vale esto. Para eso necesitamos identificar cuáles son las fuerzas que están actuando y si son conservativas o no son conservativas. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando en este problema sobre esta partícula? Tenemos, si le hacemos el diagrama de cuerpo libre a la partícula, ahí tenemos el peso para abajo, la normal a la superficie, que va a ir cambiando porque va a ir siendo siempre perpendicular a la superficie. Y no tenemos rozamiento, o sea que no tenemos ninguna otra. El peso, vimos que era una fuerza conservativa. Entonces no interviene acá, porque acá tengo que poner únicamente las que sean no conservativas. El peso no va ahí, listo, me olvido. La normal, no dijimos nada de la normal, no dijimos en qué caso es conservativa, en qué caso no, ni siquiera lo demostramos. Pero fíjense una cosa, la normal, en cualquier punto del recorrido, es perpendicular al desplazamiento que esté habiendo en ese lugar. Es decir, la bolita se mueve en forma paralela a la superficie y la normal es siempre perpendicular a la superficie. Entonces, el desplazamiento que está teniendo la bolita y la normal son perpendiculares entre sí. Entonces, el trabajo que hace la normal es igual a 0, porque vimos que el trabajo de las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento es 0. Entonces, el trabajo de la normal es igual a 0. Y el peso es conservativa. Entonces, no tenemos nada que esté contribuyendo acá, que esté sumando trabajo de fuerzas no conservativas, porque la única candidata a ser no conservativa es la normal, pero la normal no hace trabajo, entonces no va a tener trabajo. ¿Bien? Entonces, este lado de la igualdad es simplemente 0. No tengo trabajo de fuerzas no conservativas. Y esto va a ser igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Entonces estamos en la situación
en la que la energía mecánica, si ustedes pasan este que está restando para este lado, se conserva, es decir, la energía mecánica inicial va a ser la misma que la energía mecánica final. Entonces, como lo que yo quiero saber es cuánto vale la energía mecánica, mejor dicho, quiero saber la velocidad, pero la velocidad va a estar relacionada con la energía mecánica en este punto, voy a usar esta igualdad que me queda acá y la información que tengo sobre la situación inicial para poder despejar esta velocidad. ¿Sí? Entonces, pasemos de este lado la energía mecánica inicial. Eso va a ser igual a la energía mecánica final. La energía mecánica inicial tiene dos contribuciones, la energía cinética inicial más la energía potencial inicial, y lo mismo para la final. ¿Cuánto vale la energía cinética inicial? La energía cinética era 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Pero la velocidad inicial es 0. Entonces, esto vamos a escribir explícitamente que sería 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Sería esta. Pero esto es 0. Porque inicialmente no tiene movimiento, está quieto. Más. Acá viene la energía potencial inicial. Para poder escribir la energía potencial gravitatoria, yo tengo que elegir el sistema de referencia. Tengo que decir dónde está el cero de altura. Entonces vamos a poner el cero acá abajo. En el piso pongo el cero de altura y mi eje positivo Y tiene que ser para arriba. Pero ahí está el cero de altura. ¿Sí? Si el cero de altura lo tengo acá, la posición inicial de esta partícula, la altura inicial de esta partícula son 5 metros. Entonces, la energía potencial inicial me queda así. mg por 5. La energía potencial gravitatoria era masa por gravedad por altura. Entonces, masa por gravedad por la altura son 5 metros. Y eso tiene que ser igual a lo mismo, pero en estado final. 1/2 de la masa por la velocidad final del cuadrado. Ahí escribí la energía cinética final. No reemplacé acá velocidad final porque es lo que tengo que encontrar, no lo conozco. Y ahora vendría la energía potencial final. No me entra más en el pizarrón, pero no importa. Porque fíjense que en el estado final, este es el que le estoy llamando el estado final, tengo a la bolita en el cero de altura. Su altura vale 0, entonces su energía potencial gravitatoria también vale 0. Entonces no tengo que agregarle nada. Entonces me quedó esta igualdad, este vale 0, me queda esta igualdad entre estos dos términos nada más. La masa se va con la masa y yo puedo de ahí fácilmente despejar cuánto vale la velocidad final. Despejo de acá y me queda la raíz de 10 veces g vale la velocidad final. Y fíjense que no necesité, para calcular esta velocidad final, conocer ninguna particularidad sobre la forma en la que bajaba esta rampa, si tenía curvas, si no tenía curvas. ¿Por qué no necesité conocer todo eso que pasaba en el medio? Porque las únicas fuerzas involucradas en este problema haciendo trabajo eran fuerzas conservativas. Y las fuerzas conservativas hacen un trabajo que no importa cómo haya sido el recorrido en el medio, importa nada más que la posición inicial y la posición final. ¿De dónde sale el 10? Del 5 por 2, pasé este 2 multiplicando. Entonces, el teorema de conservación de la energía nos permite, en este caso, de tener una curva muy complicada, muy fácilmente obtener cuánto vale esta velocidad final. Por supuesto, hay
mucha información que los conceptos de energía no permiten obtener. Yo, por ejemplo, no puedo obtener con estos conceptos de energía nada vinculado al tiempo. No tengo ninguna información ni forma de saber con los conceptos de energía cuánto tiempo demoró esta bolita en llegar hasta acá. Nada vinculado con el tiempo lo voy a poder obtener de esto, ¿sí? Y tampoco hay muchísimos detalles que no tengo. No sé exactamente cuánto vale la velocidad en cada punto, en principio, hasta que no lo calcule. O la aceleración, ¿sí? Pero puedo obtener como una información limitada, poca información, pero fácilmente. Esa es la ventaja que presentan estos métodos, ¿sí? Información que sería muy complicado de obtener con otros métodos, de esta manera se obtiene fácilmente, pero bueno, no cualquier información, cierta información puede obtenerse, como en este caso fue la velocidad. ¿Sí? Yo ahora en vez de querer conocer la velocidad ahí, quiero conocer la velocidad acá. ¿Qué podríamos decir de la velocidad en ese punto? ¿Qué argumento podríamos usar para calcularla? Argumento de energía, ¿eh? ¿Qué pasa entre este punto y este? ¿Qué le va a pasar a la energía entre este punto y este? ¿Va a haber Roce no tengo. Ah. Se conserva, exacto. Roce no tengo. Y la altura es la misma, no cambia. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Si la altura no cambia la energía potencial. Como la energía mecánica tiene que ser la misma porque no tengo roce, lo que tiene que pasar es que la energía cinética sea la misma. Entonces, la velocidad en este punto y la velocidad en este punto tiene que ser la misma. ¿Sí? Vamos con otro, a ver si nos vamos familiarizando con esto. Vamos con uno que hemos estudiado al cansancio, como es la caída libre. Tengo un objeto a 10 metros de altura, en reposo, tiene una velocidad inicial igual a 0, y lo dejo caer, lo suelto, que caiga. Yo quiero saber cuánto vale su velocidad cuando está a una altura de 5 metros y cuánto vale su velocidad cuando está en el suelo. Por energía, ¿eh? Las alturas, por supuesto, medidas desde el piso. Quiero saber, cuando la altura vale 0, es decir, cuando está en el piso, cuánto vale la velocidad, y cuando la altura vale 5, cuánto vale la velocidad. Entonces, de vuelta, escribimos el teorema de la energía mecánica. La única fuerza que tengo en este problema de caída libre es la fuerza de gravedad, el peso, que es conservativa, perdón. ¿Sí? El peso es conservativo. Entonces, esto que tengo acá en este problema es igual a 0. No tengo ninguna fuerza no conservativa. Entonces, la energía mecánica
inicial tiene que ser igual a la energía mecánica final. Vamos a hacerlo primero genéricamente y después reemplazamos en estos dos ítems. ¿Cómo escribo la energía mecánica inicial? ¿Cómo me queda escrita? Acuérdense que esto tiene dos términos, energía cinética inicial más energía potencial inicial. Y lo mismo para la final. ¿Cómo me quedan escritos estos dos términos? Díganme ustedes, Cero. La cinética inicial es 0 porque esto está quieto, perfecto. ¿Y la potencial? Bien. Fíjense que no les di el dato de la masa y vamos a ver que no importa, que no es necesario. mg por 10, la inicial, perfecto. ¿Qué pasa? Vamos a escribirlo ahora genérico. A esto vamos a llamarle otro nombre. Bueno, HF, la altura final, y después la vamos a reemplazar por estas dos, ¿sí? ¿Cuánto vale la cinética final? Es lo que quiero encontrar. 1/2 de la masa, velocidad final al cuadrado. Esa es la energía cinética final, ¿sí? Y esta es la que yo digo que escribamos genérica. mg por h final. Así. Entonces, ¿cómo responderíamos ahora, por ejemplo, al ítem A? Para responder al ítem A, les digo, bueno, la altura final vale 5 y despejen de ahí cuánto vale la velocidad final. Fíjense que como la masa la tengo en todos los términos tienen la masa, yo la puedo sacar como el factor común y cancelarla, ¿no? Entonces, este resultado es independiente de la masa. Entonces, si quieren responder al ítem A, lo terminan ustedes, ponen HF igual a 5 y encuentran cuánto vale la velocidad, despejan la velocidad. ¿Quieren responder cuánto vale la velocidad en el suelo? Ponen HF igual a 0 y despejan cuánto vale la velocidad. Podrían, fíjense que con esto que tenemos escrito así de esta manera, sería muy fácil hacer al revés. Yo les digo, bueno, a ver, yo quiero saber en qué posición la velocidad de esta partícula vale 4 metros por segundo. ¿Sí? ¿Cómo harían en ese caso? Si yo les digo, bueno, a ver, ¿en qué posición vale 4 metros por segundo? Ahí el dato que les estoy dando es el de velocidad final, es decir, ustedes ya saben que la velocidad va a valer 4, lo ponen acá y despejan cuánto vale la altura. Entonces fíjense que acá escribí como de más simplemente porque lo estamos viendo por primera vez, pero cuando ustedes se familiarizan con esto y se ponen canchero, escriben nada más que esto, escriben un renglón y pueden responder un montón de preguntas como esa. ¿En qué posición la velocidad vale tanto? ¿Cuánto vale la velocidad en determinada posición? Salen muy fácil. ¿Sí? Muchas de estas preguntas, por cinemática en este mismo problema, llevarían mucho más tiempo. ¿Sí? Una pregunta del tipo, bueno, ¿en qué posición la velocidad vale 4? Ustedes tienen que agarrar la ecuación de velocidad, decirle que vale 4, de ahí despejan un tiempo, van con ese tiempo a la ecuación de posición y lo reemplazan. Lleva bastante más tiempo, o bastante más cálculos. Esto en general es más rápido. Pero bueno, insisto, a esto no le podemos preguntar, por ejemplo, cuánto tiempo demoró en llegar al suelo. No tiene ninguna información de tiempo, no manejamos el tiempo acá en los conceptos de energía. Bueno, esto es una introducción a energía mecánica y requiere de mucha lectura y de mucha práctica. Es importante, me parece, que traten de aprender de la mejor manera este tema porque excede en mucho a
lo que veamos en la materia. Es un tema de energía que van a trabajar en muchas materias con muchos enfoques distintos. Entonces, es muy importante que traten de afianzar el concepto, de familiarizarse con trabajar con ellos. Así que los intento motivar a que le dediquen un espacio especial al tema. Bueno, gente, tenemos rato para preguntas o cosas que quieran que aclaremos o profundicemos, lo que ustedes quieran. ¿Nada? Bueno. Y después de horita 40 de horita y media de clases, uno queda así, tildado. Bueno, no se cuelguen con el estudio, no falta mucho para el primer parcial, primera semana de octubre. Métanle, traten de aprovechar con las ejercitaciones y consulten todo lo que nos salga. Sí. ¿Para el punto B me estás preguntando? Sí. Claro. Este se te va porque la altura final es 0 y cuando haces ese despeje te queda. Bueno, suponete que todavía no cancelamos las m, lo vamos a cancelar ahora. Un medio de m, b final al cuadrado, ¿no? Esta m pasa dividiendo, cuando paso esta m dividiendo, se me va con esta. Y este 2 pasa multiplicando acá, entonces me queda, en vez de 10, me queda 20. Así es, raíz de 20g, así es. Pueden chequearlo con cinemática, que debería, por supuesto, darles lo mismo. Bueno, ¿nos vemos el martes que viene? Bueno. ¿Sí? Perfecto, hola. Chao, chao. Chau, chau.